3 meses en la escuela del Espíritu, 7ª semana, 3er día. Lea Hechos capítulo 16, versículo 1 al 5 y dice: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Veamos. Timoteo debe haber sido muy joven, pues mucho más tarde en las cartas pastorales se da a entender que cuando Pablo era ya anciano, Timoteo todavía era relativamente joven. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 y 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Era hijo de madre judía y padre pagano, griego. Según la ley judía, los vástagos de madre judía eran considerados hijos de Israel. Pablo quería llevar a Timoteo consigo, pero temía que su condición de judío incircunciso les crearía problemas con los judíos. La frase "todos sabían que su padre era griego" da a entender que el hecho de que no había sido circuncidado era generalmente conocido. En consecuencia, Pablo decide circuncidar a Timoteo. Compárese con Gálatas capítulo 2 versículo 3, donde Tito, que era de origen puramente pagano, no es circuncidado. Juzguemos. En la incorporación de Timoteo al equipo misionero tenemos una lección importante. Se habla bien de él, sí, pero era joven y sin experiencia. Si bien es cierto que en otro lugar se nos dice que la madre y su abuela eran cristianas. Según de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, 3, versículo 15. También es cierto que ni siquiera se había criado como buen judío y que su juventud e inexperiencia pudieron haber despertado dudas en Pablo, particularmente después del episodio de Juan Marcos. Empero, parte de la misión de Pablo consiste en reclutar quien continúe y extienda su misión. En algunas de nuestras iglesias adolecemos de la costumbre de querer controlarlo todo. Los que han tenido posiciones de autoridad por algún tiempo creen estar destinados a retener esa autoridad por siempre. Así, en lugar de preparar nuevas generaciones para tomar las posiciones de responsabilidad y de permitirles ocupar esas posiciones, tan pronto como están listos, se producen conflictos en los que los mayores pugnan por retener el control, mientras los más jóvenes o bien luchan contra los mayores para que se les conceda alguna responsabilidad, o bien abandonan la iglesia y se van a otros ámbitos donde se les da mayor acogida. Actuemos. Mire en torno suyo. ¿Hay en su iglesia personas a quienes se podría dar mayor responsabilidad? Piense en esas personas una por una. Considere cómo invitarlas y retarlas para que asuman esas nuevas responsabilidades. Hágase el propósito, la próxima vez que haya que sugerir nombres para posiciones de liderato, de pensar en algunas de esas personas. Anote esos nombres. Piense en modos en que usted puede ayudar a esas personas a madurar en su fe. Anote sus reflexiones.